Salmos capítulo 23, el Salmo del Pastor, escrito por el dulce cantor de Israel, quien fuera antes de ser monarca, rey en la nación de Israel, también fue ¿qué? Un pastor. Y él sabe muy bien lo que es la oveja y el pastor. Hoy es el séptimo tema en el Salmo 23 y vamos a considerar el verso 4 que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Vamos a ver acá la gran promesa del Señor. Es interesante cuando llegamos a esta porción, al verso 4, en este punto que es la mitad de este Salmo, vamos a ver algunos cambios que son interesantes y que permíteme rápidamente mencionarlos. Quiero destacar dos cambios interesantes. En primer lugar, en el relato vamos a ver que hay un cambio de estación. Los primeros 3 versículos, el pastor está llevando monte arriba, cerro arriba a las ovejitas. Es el tiempo de la primavera, es el tiempo de verano, es el tiempo del pasto. Y vemos acá, la primera parte están las ovejitas yendo a la montaña verde a comer los delicados pastos. Ahora, pronto se acercará el otoño. Y desde el verso 4 en adelante vemos que ya las ovejitas comienzan a descender valle abajo. ¿Por qué razón? Porque ya se acercan las primeras nevadas, ya hay un poquito de nieve, el invierno comienza a aparecer y es necesario que las ovejitas vayan o se dirijan, como dice el verso 6, a la casa del Padre, ya que en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Notas el primer cambio? Los primeros versículos, primavera, verano, verso 4 al 6, en tiempo de otoño y también de invierno. Pero hay otra cosa interesante, hay otro cambio. En los primeros 3 versículos, si tú le prestas atención al Salmo, el que habla, está hablando y dice que es la primera mitad de vemos que el que escribe en tercera persona, ya que él utiliza el él. Jehová, él, es que mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares de delicados pastos, ¿qué? Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿quién? Él me pastoreará. Confortará a quien Él mi alma, Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Notas que escribe en tercera persona, está hablando acerca del pastor, pero desde el verso 4 en adelante, en vez de hablar en tercera persona, comienza a hablar en segunda persona. Ya que le va a decir ¿cómo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú. ¿Logras ver? Los primeros 3 versículos habla acerca del pastor, tercera persona, pero desde el verso 4 hay una cercanía, hay una conexión, hay intimidad, ahora hay una relación personal, oveja, pastor, que es muy importante. Porque muchos de nosotros hablamos acerca de Dios, conocemos historia y teología y términos, pero pocos caminan en comunión con el pastor. Y eso es lo que vemos acá. De hecho, en la predicación, yo hablo acerca del pastor, pero en mi oración yo tengo comunión directa con mi pastor, que es lo que vemos en esta porción. Aquí hay intimidad, aquí hay cuidado, aquí hay relación. Es interesante, 2 cambios importantes en el Salmo 23. Vamos ahora, quiero que en el verso que tenemos, la primera parte del versículo 4, vamos a hacer quiero tomar 3 verdades esenciales que nos ayudan en estos momentos que son difíciles. En primer lugar, quiero que observes conmigo el gran cuidado del pastor, el gran cuidado que el pastor tiene de cada uno de nosotros. El verso comienza, aunque ande, ¿en dónde? En valle de sombra o de muerte. El gran cuidado del pastor. En la medida que hemos avanzado en este salmo, podemos observar por lo menos 6 cosas ya hemos visto juntos. En primer lugar, ya hemos visto el cuidado del pastor. Hemos visto su provisión, hemos visto el descanso, hemos visto la seguridad, la restauración, la dirección que va dando el pastor a sus ovejas, a usted y a mí. Recuerda, no está en duda que el hombre es una oveja. Todos somos ovejas, todos nosotros nos descarriamos como oveja y cada cual se apartó por su camino, pero no todas las ovejas pertenecen al rebaño
del Señor. Es por eso que David comienza diciendo, Jehová es que mi pastor. Ahora, el Salmo, el verso 4, comienza con una palabra que a mí me llamó mucho la atención. La primera palabra del verso 4, ¿cuál es? Aunque. Ese aunque me dice que viene algo más. De hecho, en el hebreo, la expresión hebrea enfatiza que hay algo más que viene. Hay algo más que prestar atención. Ya hemos visto 6 cosas que Dios va haciendo y cuidando de nosotros, pero el salmista dice, aún hay más, aún hay más, aún hay algo más. Vemos acá el gran cuidado que tiene el pastor de cada uno de nosotros, el gran cuidado. El creyente, frente al umbral de las dificultades, de la muerte, de los problemas, aunque esté en la situación más difícil, en los momentos más oscuros de mi vida, hay algo más. Si yo tengo esa relación con mi buen pastor, hay un cuidado más en mi vida. El texto dice, aunque ande en valles de sombras y de muerte, tiene que ver con un cuidado especial que Dios da de sus ovejitas, que el Señor hace de su pueblo. Recuerda, hay una gracia de Dios que es general. El sol sale sobre quienes, buenos y malos, llueve sobre justos e injustos. Dios tiene un cuidado de toda la humanidad, pero ese aunque me enfatiza que en esos momentos que usted y yo siempre vamos a enfrentar esos momentos, ese aunque el creyente puede estar seguro de que tendrá un cuidado especial de cada uno de nosotros. Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. El creyente, aún más en el umbral de la muerte, puede tener paz, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento porque sabe que su buen pastor está a su lado. Me gusta cuando Pablo dice en 1 Corintios 15:55, donde pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todos enfrentaremos el valle de sombra y de muerte. En algún momento nos acercaremos a la muerte. Pero el creyente, esa oveja que camina en dirección bajo el cuidado del pastor, sabrá que su pastor le guiará aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte. Mientras hablaba con el hermano Darío Rosso, él me daba consuelo a mí y esperanza. Me decía, estamos en las manos del Señor, ya Martita ya está descansando. ¿Sabes qué veo ahí? La confianza que tiene la oveja, aún más allá de la muerte. El valle de sombra o de muerte. Por las Escrituras sabemos que los montes tipifican victoria, revelación, triunfo, comunión. Es muy común en las Escrituras los montes porque habla de comunión con Dios. Jesús subió a la montaña, subió al cerro. Dios habló desde el monte Sinaí, el monte Horeb, el monte Carmelo. Cada vez que se habla de monte, se habla de victoria en la vida. Y queridos, en nuestro transitar, en nuestras vidas, muchas veces estamos en los montes. En victorias, en triunfos, en cuidados. El Señor nos ha bendecido, ha hecho algo lindo por nosotros, pero parte del caminar de las ovejas también incluye el descender a ¿dónde? Los valles. En las Escrituras los valles presentan los momentos que son difíciles. Tiene que ver muchas veces con muerte y matanza. Muchas de las batallas que tuvo el pueblo de Dios y las batallas que vendrán serán hechas en un valle, que describe momentos difíciles. Los valles representan un lugar de tormento, de frustración, de dificultad, de dolor, de decepción, de engaño, de enfermedad, de prueba, de muerte. Ninguno de nosotros estamos exentos de esos momentos y de hecho debemos pasarlos. Porque el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y a veces los valles vienen por personas, por circunstancias, por cosas, por contingente, por circunstancias que no podemos controlar. Vas a pasar por esos momentos y no podemos decir, líbrame, no podemos decir, no quiero tener esos valles, porque cuando vamos rumbo a la casa del Padre,
necesitamos descender de la montaña y necesitamos pasar por esos momentos que son difíciles. El gran apóstol Pablo, un hombre de Dios entregado a la obra del Señor, que fundó cuántas iglesias después del Señor Jesucristo. Creo que Pablo es quien más ha influenciado al cristianismo con su teología, con su ministerio, fundando iglesias. Miles, si no decir millones de personas vinieron a conocer a Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Pero en cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 16, creo que nos encontramos con una de las declaraciones más tristes de un siervo del Señor. Observa lo que él dice. En mi primera defensa, ¿qué dice Pablo? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Creo que son palabras tristes, porque Pablo tuvo muchos compañeros. ¿Dónde están sus discípulos? ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están aquellas iglesias que conocieron a Cristo por el apóstol Pablo? Creo que es triste llegar a un momento en que pensaste que algún círculo de amigos en tu dificultad estaría contigo. ¿Y qué? Y no lo están. Pero lejos de sentir rencor, tristeza, el apóstol Pablo, ¿qué dice al final del versículo? No les sea tomado en cuenta. Te das cuenta que todos pasamos por valles de sombras y de muerte. Pero mira lo que dice el verso 17. ¿Qué agrega Pablo? Si se quedara ahí sería triste. Un poco triste. Pero el verso 17, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Con un pero. ¿Qué es un pero? En una narrativa es un cambio. Pero el Señor, ¿qué? Estuvo, ¿qué? A mi lado. Y mis queridos, si el Señor está con nosotros, pregunto yo, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está de nuestro lado, ¿alguien nos puede derrotar? El Salmo 23 dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Si el Señor está conmigo, puedo hacer una gran cena, puedo comer y gozarme tranquilo, aunque todos mis enemigos estén a mi alrededor. No me pueden tocar porque el poderoso está de nuestro lado. Amén. Y eso es lo que dice Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y estuvo para qué? Me dio fuerza. ¿Qué dice el salmista en el primer punto? El cuidado, el gran cuidado del pastor. Aunque. El Señor promete estar junto a nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad. Él promete. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, dice el salmista. Es interesante la expresión valle de sombra y de muerte. La estuve estudiando y buscando. La encontré yo 17 veces. Hay un predicador que dice que aparece 18 veces. Yo la encontré 17 veces en la Biblia. 3 veces en los profetas, 2 en Jeremías y 1 en el profeta Isaías. 40 veces aparece esa frase, valle de sombra y de muerte, en el libro de los Salmos. Una de ellas es la que estamos mirando en el Salmo 23. Pero me llamó la atención que esa palabra aparece 10 veces en el libro de Job. Y no es de extrañarse que aparezca en el libro de Job. Pero ¿qué vemos al final del libro de Job? Que el Señor, a pesar de todo, porque Job sí que sufrió pérdida financiera, posición social, familia, ¿qué le dijo su cónyuge? Maldice a Dios y muérete, pero el postrer estado de Job vino a ser mayor que el primero, porque aprendió en el camino que aunque a disfrutar del cuidado del Señor. Si tú miras conmigo, el texto dice, aunque ande por valles de ¿qué? De sombra y de muerte. No es la muerte, es sombra. Queridos, la sombra de un cuchillo me puede asustar, pero ¿me puede matar? ¿La sombra de una serpiente me puede picar? No, me puede atemorizar, sí, pero no lo puede hacer porque sencillamente, ¿qué es? Es una sombra. Ahora, aunque esta sombra sea muerte,
el creyente puede mirarla con gozo. Yo sé que tiene que haber, a veces habrá incertidumbre, porque es un umbral que nunca hemos pasado. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo frente a la muerte en 2 Corintios, capítulo 5, verso 8? Porque ausentes al cuerpo, ¿qué? Presentes al Señor. Usted conoce Filipenses capítulo 1, verso 23, donde el apóstol Pablo dice, deseo partir para estar con mi Señor. ¿Sabes que en Filipenses capítulo 1, verso 23, el término partir significa o fue utilizada en el mundo militar, cuando los militares levantan sus tiendas de campaña y tienen que comenzar a marchar? Esa palabra partir fue utilizada cuando quitaban de los animales el yugo para que pudiesen descansar. Y en el mundo marítimo ese término significa levantar el ancla, subir las velas para dirigirse rumbo al hogar. Pablo está diciendo, voy a dejar atrás la milicia, voy a descansar porque ya estoy rumbo hacia la patria celestial. Y cuando alguien muere, ¿quién nos recibe? Al igual que su siervo Esteban, mientras él fue lapidado, muerto a piedradas, ¿qué vio? Veo los cielos abiertos. ¿Y qué dice? Y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes que el texto griego dice que Jesús se puso de pie para recibir a su mártir? Él me guiará aunque ande por valles de sombra y de muerte. Recuerdo hace años atrás, un hermano me compartía de la partida de su padre. Un hombre temeroso del Señor, y dice que cuando él se partió, sencillamente estiró los brazos y con un rostro en paz, en tranquilidad, casi viendo al otro lado, se fue a la presencia del Señor. No digo que no habrá pena, no digo que no habrá tristeza, pero tened por sumo gozo, dice la Escritura, en esos momentos difíciles y que debemos consolarnos, ya que nosotros, 1 Tesalonicenses 4:13, tenemos esperanza. En primer lugar, podemos observar el gran cuidado del pastor, aunque ande en valle de sombra y de muerte. En segundo lugar, el gran consuelo del pastor. Y quiero poner énfasis, en segundo lugar, en la palabra ande, andar, andar. Primero, hay un cuidado. El Señor va a estar en esos momentos difíciles. Pero en segundo lugar, andar. Y eso me hace ver que los momentos difíciles, que el valle de sombras y de muerte no es un lugar para quedarnos ahí permanentemente. ¿Sabes cuándo nos quedamos permanentemente? Cuando enfrentamos esos momentos en mi carne, en mis recursos, a mi manera. Pero si nosotros enfrentamos esos momentos siguiendo la voz de nuestro pastor, voy a pasar, porque el valle de sombra y de muerte no es para quedarse ahí, es para pasarlo y seguir adelante. Andar indica que debe haber un avanzar que es firme, que el alma debe saber la ruta que debe seguir. ¿Por qué te abates o qué? Alma mía, usted y yo debe saber que sí es cierto, esos momentos difíciles van a venir, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir de camino abajo, a la casa del Padre. Amados, en los momentos difíciles de la vida, no necesitamos correr, no necesitamos desfallecer, necesitamos seguir oyendo la voz de nuestro buen pastor. Amén. Y Él nos dice, sigue adelante, contigo estoy. Es interesante lo que Pablo expresa en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 8. Dice Pablo lo siguiente, que estamos atribulados en todo, ¿más qué? Mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Primera, Filipenses 4:13, ahí está el por qué. ¿Por qué? Filipenses 4:13, ¿por qué?
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente no se queda en medio del valle, sino que puede seguir adelante, siguiendo el camino, puede salir victorioso de sus dificultades. ¿Por qué? Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿qué dice? Todos juntos. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aleluya. Él cuida de nosotros. No te quedes en el valle de sombra y de muerte. Sigue la voz de tu buen pastor. Sabemos que aunque estamos en esos momentos duros, es también donde hemos de crecer espiritualmente. Aprender a caminar, a andar por fe. Y andar por fe no es andar por vista. La fe es pues la certeza de lo que se espera y qué más. Y la convicción de lo que no se ve. Tengo una promesa y esa promesa sigo. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir en 2 Corintios capítulo 12, verso 9 lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Y el profeta dijo, diga el débil que fuerte soy, porque es cuando se quebra mi yo, mi carne, mis recursos, es cuando Dios realmente puede obrar. Por eso que muchas veces antes del quebrantamiento, que es la altivez, la arrogancia, la soberbia, hemos visto el gran cuidado del pastor. Hemos visto el gran consuelo del pastor, su cuidado, su gracia, que Él promete estar ahí. Quiero que finalicemos esta consideración, aunque ande en valles de sombra y de muerte. 3 verdades esenciales. El gran cuidado del pastor, aunque ande en valles de sombra y de muerte. El gran consuelo, andar, yo debo seguir confiando, oyendo la voz de mi Señor. Y en tercer lugar, la gran confianza. Y esta es la decisión de la oveja. Esta es su decisión, porque usted puede llevar muchos años en el Evangelio y no descansar en las promesas del Señor. Tendrás que luchar, tendrás que memorizar, tal vez tendrás que orar, hacer otro tipo de disciplinas espirituales para fortalecer tus músculos de la fe. La gran confianza en el pastor. ¿Qué dice el Salmo verso 4? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, mira la ovejita. ¿Qué dice la ovejita? No temeré mal alguno. ¿Quién decide? ¿Quién toma la decisión? Ya tenemos las bendiciones, el cuidado, la gran confianza. A usted y a mí nos corresponde esta área. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta debe ser la actitud que debemos tener frente a la vida. Frente a las dificultades, Dios está de nuestro lado. Dios no nos va a dejar solo. Escúchame bien. Cuando estos 3 jóvenes, Daniel capítulo 3, los metieron solitos, los 3, en el horno de fuego, ¿quién apareció? ¿Quién apareció? El Señor Jesucristo. Cuando los discípulos están en la barca, en la tempestad y sienten temor de hundirse, ¿quién viene caminando al encuentro? ¿Quién viene? Ahora ellos se asustaron. ¡Un fantasma, un fantasma! Pero fue hasta que preguntaron quién eres y ellos oyeron la voz y le reconocieron. En la experiencia de los creyentes es en esos momentos difíciles donde debemos aprender a seguir oyendo la voz de quién, de nuestro buen pastor. ¿Qué dice Marcos 4:40? Eso es el Señor que le dice a sus discípulos. ¿Por qué? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Creo que una de las primeras devocionales de los miércoles fue precisamente esta porción de Marcos. El Señor les casi hizo una crítica. ¿Por qué no tienen fe? Pero nos estamos ahogando. Dice que la barca se estaba anegando. ¿Por qué le dice el Señor, por qué estáis así con tanto temor, derrotados? Pero Señor, mira, el agua nos está llegando al cuello y tú ahí durmiendo. Es que mis queridos,
¿Qué es más seguro, en seco en la playa sin Jesús o en una barca con el agua al cuello con Jesús? ¿Dónde es lo más seguro? ¿Dónde es lo más seguro? Pero cuando nosotros confiamos en nuestras emociones, en nuestra propia prudencia, es cuando nos equivocamos. Ya el Señor Jesús les había dicho a los discípulos, vamos a la otra orilla. Ya el evangelista nos dice que había muchas barcas, pero solo en una de ellas estaba Jesús. Y aquí lo importante es, ¿está Jesús realmente en mi barca? Si el Señor está en mi barca, ¿por qué voy a temer? La gran confianza, ¿quién decide? ¿Quién decide? Es usted, porque ya tenemos la promesa del Señor. Usted conoce el Salmo 46. Estuve a punto de traer mi charango y cantárselo, pero decidí que no. Estamos preparando otro número especial. No puedo decir más detalles para no hacer más promesas. Pero el Salmo 46, verso 1 dice lo siguiente, todos juntos. ¿Lo conoce? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es la decisión de ¿quién? De la oveja del pastor. Amén. Quiero que consideres 3 principios. Si los puedes anotar, mucho que mejor. Primer principio. Tome nota, pues no los va a recordar más. Teléfono, lo que sea. No los va a recordar más. Primero, véalos en la net, ahí está. Primero, debemos aprender que los momentos, en los malos momentos, las emociones no deben dirigir nuestras vidas. Amén. Debemos aprender que los momentos, los malos momentos, las emociones no deben dirigir nuestras vidas, porque en las crisis, en momentos de tensión, en momentos de altas emociones, siempre tomamos ¿qué? Malas decisiones. Arrancar, salir, hablar de más, querer justificarnos, querer atacar, decir cosas que no deberíamos haber dicho, son en esos momentos de emociones. Si tú estás pasando por el valle de sombra y de muerte, no confíe en sus emociones. Segundo, debemos aprender a andar por fe, creyendo y confiando en el cuidado del buen pastor. Debemos aprender a andar por fe. ¿Sabe que el pueblo del Señor no andamos por vista, sino por fe? ¿Sabe cuándo andamos por vista? Cuando nos aferramos a nuestras propias emociones. Uno más. Debemos aprender a oír la voz del buen pastor y no la voz que infunde temor. La voz del mundo, la voz de malos consejeros, la voz de las circunstancias, ¿por qué no decirlo? La voz de Satanás. Usted debe en esos momentos que va camino abajo, valle de sombra y de muerte, usted debe saber oír. Debemos aprender a oír la voz del buen pastor y no la voz que infunde temor. Y por último, debemos aprender que los valles de sombra y de muerte solo son ¿qué? Un lugar de paso y no de permanencia. ¿Sabe cuándo? Cuando usted decide seguir la voz de su buen pastor, porque hay gente que sigue patinando y sigue dando vuelta en valles de sombras y de muerte, porque no ha aprendido su lección o ha dejado de oír la voz de su buen pastor, porque siempre el buen pastor, que dice al final, verso 6 del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es por eso que cantábamos, cambiaré mi tristeza. Porque la tristeza, Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría y convertirá mi lamento en baile. Salmo capítulo 30. ¿Por qué? Porque aunque ande
en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Seguros en las manos de Dios. Buen Dios, te pido que tú añadas tu bendición a lo que hoy hemos considerado. Te pido, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas. Y si hay alguien, Señor, algún hermano o hermana que está luchando, Señor, en su vida, hay una necesidad, hay una angustia, te pido, Señor, que tú le fortalezcas, Señor, para tu gloria. Trae fortaleza y que las verdades que hoy hemos considerado puedan ser una bendición en su vida, un aliciente, un ánimo, Señor, en que debemos seguir confiando en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.